Bienvenidos al módulo 8. En este módulo los temas a tratar son la comunicación en público, el discurso informativo, estructura y elaboración de una entrevista, persuasión y comunicación, estrategias de la comunicación persuasiva, entre otros temas. La comunicación en público se ha estudiado de distintas maneras. Para algunos es un arte práctico, una herramienta en las organizaciones para mejorar la productividad y un medio de control social. Otros la han considerado como una de las bellas artes, puesto que la palabra embellecida brinda placer, estabilidad y visión interior a la experiencia humana. Sin duda, la comunicación en público se ha practicado en diversos estilos durante años, pero hoy se considera indispensable para el desarrollo de los sistemas, las instituciones y los países democráticos, ya que proporciona el ambiente adecuado para que la gente se exprese con libertad, hable de sus ideas y sus problemas y en consecuencia exista pluralidad de opiniones y se formen grupos que actúen para el logro de sus metas e ideales. Al correr de la historia, la función de hablar ante público ha experimentado cambios. El filósofo griego Aristóteles vio el arte de hablar en público, la retórica, como un medio para persuadir, considerando ilícito usar la palabra para fines inmorales, pues la retórica debía perfeccionar al hombre, no pervertirlo. Al igual que entonces, ahora la siguen practicando políticos y hombres de negocios. Sin embargo, durante este siglo se han producido modificaciones en su forma, debido a que los oradores tienen que capacitarse para saber manejar la tecnología y los medios de comunicación. Al igual que la palabra, en un mundo de comunicaciones instantáneas en donde la persuasión, la información, el entretenimiento y todo tipo de mensajes vienen y van por supercarreteras de información, así como donde la opinión pública se forma bajo la influencia de imágenes y diálogos a través de medios masivos, correos electrónicos y monitores de computadora o de televisión. Resulta lógico que el discurso largo, pausado, con la imagen casi estática del orador, se perciba como cansado o aburrido. Un político encontraba años atrás práctico y útil convencer a un auditorio mediante su discurso de 2 horas, exaltar las virtudes de su partido y obtener el voto de los ciudadanos que se encontraban reunidos en un lugar. Hoy prefiere poner una página en internet o dar un mensaje de 1 minuto por televisión para llegar rápidamente a todas las regiones de un país o del mundo entero. Lograr su objetivo en poco tiempo y ganar la credibilidad de la gente, quien conoce y atiende cada vez más a los candidatos que hacen sus propuestas a través de los medios de comunicación masiva. Tradicionalmente, el estudio de la oratoria giraba en torno a la elocuencia de la palabra y al embellecimiento del lenguaje, cuya función primordial era convencer. En la actualidad, la comunicación oral en público, con sus diversas funciones, formas y efectos, destaca y señala como antes la interacción entre el orador y su auditorio. Aunque ahora las nuevas tecnologías de la información proporcionan un marco diferente para estudiar y practicar la comunicación en público, ya que el orador habla con muchos públicos desconocidos o invisibles en forma asincrónica. Es por ello que el término orador, persona que ejerce el arte de la oratoria, fue sustituido por el de comunicador, persona que se comunica en un contexto de intercambio que usa medios masivos de información, pero que sigue siendo interpersonal y por lo tanto afectivo y recíproco, en el cual los valores culturales y éticos juegan un papel muy importante en el ejercicio profesional. En este marco, el discurso público tradicional evoluciona, cambia, se vuelve menos retórico, arte de bien hablar o una ciencia de hablar con prudencia y adorno, y adquiere un estilo de conversación, aunque como se ha visto a lo largo de la historia, sigue impactando a diferentes públicos de auditorios, manifestándose en grandes salones de conferencias, influyendo en las mentalidades y motivando con elocuencia, por lo cual nunca dejará de ser vital en las culturas y sociedades. Aunque McLuhan
haya proclamado que la computadora promete estados de gracia, de comprensión y unidad universales, el lenguaje como articulación cultural del hombre permanece y sobrevivirá con el tiempo. El chip y el bit, palabras clave de la tecnología de la informática, representan nuevos instrumentos a su servicio para perfeccionar la comunicación. La palabra es un invento del hombre que las máquinas clasifican e incluso traducen, pero que no pueden sustituir, menos en un mundo en el que el hombre plural de las cosas es inseparable de la diversidad plural de las palabras. En la vasta geografía del progreso histórico abundan puntos referenciales como el Valle del Silicio. Ninguno podrá alterar, sí enriquecer, la Carta Magna de la comunicación, suma humana de vecindades e identidades. En el proceso de comunicación oral en público hay elementos que lo identifican y nos ayudan a entenderlo. El primer elemento, el comunicador plantea y envía el mensaje con el propósito específico de provocar una respuesta precisa en el público. Aunque la fuente, el comunicador, puede estar formada por dos personas o por un grupo, sigue conservando la característica común de hablar ante un conjunto de individuos o un público. Segundo elemento, el mensaje es el elemento de mayor importancia y se le llama discurso, que Salinas lo define como pieza oratoria, más o menos extensa, compuesta de partes bien organizadas, dichas en lenguaje claro y hasta elegante, en la cual se desenvuelve un asunto o tema. Tercero, el discurso público siempre conserva un propósito específico. Ha sido preparado por el comunicador y está fuertemente ligado a su personalidad. El impacto del mensaje depende de la impresión que cause la actuación del comunicador. Sin duda alguna, el éxito de la comunicación en público se debe al comunicador y al mensaje en conjunto, pues son elementos prácticamente inseparables en la percepción del público, cuando éste otorga su credibilidad. Cuarto elemento, el público es un grupo de personas con ciertas características que lo identifican como tal. Por ejemplo, estudiantes, ciudadanos, amas de casa, comerciantes, votantes, consumidores, trabajadores, etc. Generalmente, el público es desconocido para el comunicador, por lo cual este tiene que investigar y hacer deducciones para saber cómo lograr una mejor percepción de su mensaje, ya que la retroalimentación es casi nula o está limitada a la comunicación no verbal. Si el auditorio aprueba el mensaje, es probable que ría o aplauda. Si lo desaprueba, permanecerá en silencio, hará bullicio o abandonará la sala. Quinto, la retroalimentación es muy poca o casi nula. Para que el comunicador se entere de si el mensaje ha tenido el efecto planeado, se pueden hacer algunas inferencias al observar las reacciones del público, comunicación no verbal, durante la presentación o al escuchar las preguntas que surjan durante la exposición o al final. Sexto, la ocasión en la que se da es siempre específica y planeada. Casi nunca aparece espontáneamente. Puede ser informal, como es el caso de una clase en la escuela o una conferencia en un club de amigos. Otras veces la ocasión llega a ser formal, como en la inauguración de un evento, en el nombramiento de algún cargo o en alguna graduación. Pero sin duda alguna, casi nunca hablamos en público sin haber motivo u ocasión para ello. El conocimiento de esas características principales nos lleva a entender el proceso y la estrategia que nos permitirá ser más efectivos en las presentaciones en público. En cada interacción con otros, el comunicador debe utilizar los recursos físicos, intelectuales y morales con los que se cuenta para ser versátil y manejar los diferentes medios de comunicación que se presenten de acuerdo con los contextos y las situaciones cambiantes. La manera en que el comunicador emplea su lenguaje, sus movimientos, su vestuario, su voz, sus apoyos visuales, etc., es lo que finalmente causa el efecto de aprobación o rechazo en el momento de la comunicación en público. El comunicador puede presentar su discurso de varias maneras, según su forma de ser, la ocasión y el contexto. Lo puede hacer leído, memorizado, improvisado o extemporáneo. Leído. Se redacta en un documento y el comunicador lee el texto directamente.
La habilidad de leer con más eficacia resulta lo más importante en este tipo de discurso, pues se debe hacer la transición de la tonalidad vocal de leer a conversar. Aunque por mucha práctica que tenga el comunicador para este cambio, siempre perderá con la lectura del texto gran parte de la espontaneidad fundamental de la comunicación oral. Memorizado. Como su nombre lo dice, este discurso se redacta completo y luego se memoriza. Existen pocas personas que utilizan tal método con eficacia, ya que normalmente la memorización lleva al comunicador a dar un discurso acartonado y poco flexible, por no poder hacer cambios o modificaciones durante la presentación, dado que la concentración del comunicador está en cada palabra que va enunciando y no precisamente en la retroalimentación del público. Improvisado. Este discurso es pronunciado bajo la inspiración del momento. No se requiere preparación, ya que el orador confía plenamente en sus habilidades y sus conocimientos sobre el tema. Puede resultar útil en una emergencia, aunque siempre causará gran desgaste mental al comunicador. Para evitar algún error, se aconseja siempre que sea posible hacer un esquema de ideas y seguirlo. Extemporáneo. Se prepara y estructura en todos sus detalles. Se organizan los materiales y se redacta un bosquejo de la totalidad del discurso, pero el orador no confía solo en la memoria, sino que practica el discurso en voz alta, siguiendo el plan trazado, pero expresándose con ligeras diferencias al pronunciarlo. Emplea el esquema para fijar las ideas en su mente, siguiendo un orden determinado, lo cual contribuye a la exactitud, concisión y flexibilidad de expresión. Cuando no se sigue debidamente el esquema de ideas, se corre el riesgo de que parezca un discurso improvisado y de presentarse confusión entre estos dos tipos de discursos. El estilo propio del comunicador para expresar su mensaje puede, en algunos casos, ser un obstáculo para la comunicación efectiva del tema. Véanse, por ejemplo, los siguientes tipos. El creativo o imaginativo produce ideas que se apartan de la estructura planeada del tema. Entonces el receptor puede interpretar erróneamente la idea central del mensaje o confundir la finalidad de la comunicación. El hablador genera muchas ideas, apoyos verbales, para desarrollar el tema, tantas que satura de información al receptor e incluso llegará a distraerlo de la idea central del tema. El sintético comprime tanto la información para evitar la pérdida de tiempo que comunicará en forma incompleta las ideas o con falta de claridad por la ausencia de apoyos verbales suficientes para desarrollarlas. El repetitivo repite las mismas ideas tratando de hacer el tema más interesante o que se cumpla un tiempo en su totalidad. Termina por dar muchas vueltas al mismo asunto, haciendo que el receptor no capte la idea central, obligándolo a reconstruir todas las ideas que escuchó como en un rompecabezas para entender el mensaje. Se dice que todos tenemos la capacidad para comunicarnos ante un público, pero por alguna razón no todos queremos o logramos hacerlo. Muchos no obtienen la eficacia deseada, otros se comunican solo cuando es muy necesario y algunos más evitan totalmente enfrentar esa situación. Así que la primera reflexión que haremos sobre la comunicación estratégica para informar se refiere a la seguridad en nosotros mismos, en las habilidades con las que contamos para comunicarnos y en el prestigio que nos hemos ganado, o bien en la credibilidad que lograremos de cualquier público si nos esforzamos en ello. La credibilidad se puede definir como un sentimiento de confianza que otorgan los públicos al comunicador con base en sus percepciones y filtros de prejuicios. De esta afirmación se desprenden varios principios que toda persona debe conocer en su papel de comunicador antes de enfrentar a un público. La credibilidad de cualquier comunicador está sujeta a la percepción de la audiencia. La percepción selectiva de la audiencia es la que determina el éxito o fracaso del comunicador en su discurso. La audiencia otorga credibilidad, un sentimiento de confianza hacia el comunicador, con base en las cualidades de este, que pueden ser muchas y muy variables. Pero, sin duda, un factor de influencia notable en el público es el carácter honesto y sincero, auténtico, que manifiesta al compartir su discurso.
La credibilidad la otorga el público en la medida en que perciba las virtudes en el comunicador y verdad en su discurso. El comunicador logrará establecer credibilidad en 3 momentos distintos: antes, durante y después del discurso. Antes del discurso, la credibilidad se establece con las referencias que el público posee del comunicador gracias a la información que recibe de otras personas que lo han escuchado y de medios de comunicación como el periódico, las revistas, la radio, la televisión, internet, etc. Pero también es posible que el público tenga impresiones del comunicador con base en los grupos formales e informales a los que pertenece: político, educativo, económico, empresarial, etc. Durante el discurso, la credibilidad puede ser creada por la elección del tema, la manera de expresarlo y la identificación con el público por sus ideas y estímulos presentados. Después del discurso, la credibilidad normalmente seguirá si se ha creado antes y durante el discurso. Si el comunicador logró la identificación con el público y fue percibido con cualidades suficientes para ser digno de creabilidad, habrá conseguido el éxito. Credibilidad del comunicador está sujeta a los prejuicios y las actitudes que el público tenga hacia la ocasión, el mensaje y, por supuesto, hacia el comunicador. También está sujeta al control de su tensión y nerviosismo en el momento de la presentación. La tensión y el nerviosismo que se producen al hablar en público hacen que todos respondamos a este hecho con alguna manifestación física. El corazón late a un ritmo más acelerado, las palmas de las manos comienzan a sudar, la boca se seca, las rodillas tiemblan. A pesar de que el público parece no darse cuenta de ello, si observa la conducta del orador cuando juega con la pluma, el lápiz, las notas o cualquier objeto que caiga en sus manos, si su cara se pone roja, comienza a sudar en exceso y su voz parece temblorosa. Esta manifestación se llama ansiedad situacional, a que se presenta solo en situaciones importantes, de alto riesgo o de alta responsabilidad, en las que tenemos que hablar públicamente. La ansiedad desaparece al finalizar la situación que la había provocado. La ansiedad es una sensación muy común entre quienes ejecutan alguna acción peligrosa o importante y se considera completamente normal. Algunos corredores de autos, al comenzar una competencia, se tornan violentos. Algunas actrices de teatro, en noche de estreno, sienten que se paralizan o que no pueden recordar sus parlamentos. Ciertos empresarios, cuando se acerca el día de la asamblea anual en la que rinden su informe, la noche anterior no logran conciliar el sueño. Y otros llegan a despertar bañados en sudor. Las biografías y autobiografías de autores, pilotos, empresarios, líderes, políticos, profesores, etc., están llenos de relatos de este tipo, pues nadie escapa a esa sensación de ansiedad, tensión o nerviosismo cuando se tiene que hablar ante un público, por lo que se considera un fenómeno hasta cierto punto normal. Desafortunadamente, no existe ningún método para resolver o eliminar el problema. Sin embargo, sí hay técnicas y recomendaciones para reducirlo o controlarlo. La primera recomendación es: reconozcamos que sentimos tensión, nerviosismo o ansiedad, pues mucha gente considera la ansiedad como algo que debe esconderse. Si admitimos que somos nerviosos, que nos sentimos ansiosos e intentamos hablar de ello con otras personas, iremos mejorando y descubriremos que hay muchos que se sienten como nosotros. Aunque este descubrimiento no elimine la ansiedad, nos ayudará a controlarla. La segunda recomendación es: preparemos bien el discurso. Muchas personas dejan de preparar bien su mensaje debido a que se sienten ansiosas, pero luego estarán mucho más nerviosas porque no se prepararon. No caigamos en esa trampa, esforcémonos por prepararnos. Recordemos que si encontramos un buen tema y elaboramos materiales de calidad, nos sentiremos más confiados y comprobaremos que la ansiedad disminuirá. Para elaborar un discurso informativo, debemos seguir los pasos fundamentales que aprendimos en el capítulo anterior, así como los procesos de ejecución analizados en cada una de las partes que conforman la estructura de la estrategia de comunicación, los cuales sintetizamos en los siguientes. Si seguimos paso a paso
cada uno de los procesos señalados, elaboraremos ordenadamente buenos discursos informativos, como los modelos que a continuación veremos. En el ejemplo siguiente, analizaremos la estructura de un discurso informativo. Veamos cómo se estructuran los detalles que se agrupan en ideas secundarias con su desarrollo verbal. El desarrollo de las ideas se ha omitido casi en su totalidad para visualizar con mayor exactitud la estructura. Un discurso informativo es aquel que se presenta a un público con la idea de informarle sobre algún área del conocimiento, pero dejándolo en libertad de que sea él el que saque sus propias conclusiones o algún aprendizaje. La función principal de este tipo de discurso es dar a conocer objetivamente todos los factores de un problema o del tema que motivó la comunicación, con la finalidad de establecer una visión clara al respecto. El comunicador tiene que presentar información con ejemplos, datos, hechos, comparaciones, analogías, estadísticas, etcétera, que permitan enriquecer al auditorio con un conocimiento que antes no poseía. Las habilidades de pensamiento ayudan a distinguir el tipo de información que generamos y comunicamos en un proceso lógico que va desde que percibimos el entorno hasta que expresamos oralmente las ideas. Aunque los discursos informativos adoptan muchas variantes, en general existen 4 métodos cuyo propósito específico es comunicar: informes, instrucciones, demostraciones y lecturas. Los informes son el recurso de que se valen con frecuencia científicos, investigadores, comisionados especiales y administradores. Las instrucciones van encaminadas a dirigir los esfuerzos de un grupo determinado para alcanzar una meta y un objetivo. Estas instrucciones, aunque en general se expongan oralmente, en muchos casos van acompañadas de textos, manuales, folletos o instructivos como complemento de lo expresado oralmente. Las demostraciones se refieren a eventos comunicativos en donde se demuestra el funcionamiento de una máquina, de una cámara, la elaboración de algún platillo, etc. Las lecturas son complementos que se usan en las exposiciones informativas para llevar al público textos profesionales que apoyen el discurso oral, como sucede en los seminarios, radio, televisión, reuniones, políticas y de clubes, etc. Muchas gracias.